Y siempre es importante pensar los procesos que uno vive, cuanto más en momentos como este, ¿no? Y si en apoyo nuestro, en ayuda, vienen los intelectuales comprometidos con la política, con lo social, y uno de ellos es Norberto Galazo, por quien siempre sentimos tanta admiración. Historiador, un pensador y un intérprete permanente de la realidad. Norberto, ¿qué tal? Bien, acá andamos, con sentimientos encontrados. Por un lado, la profunda congoja por lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? En un momento muy especial, donde iba creciendo las encuestas, donde se perfilaba como futuro candidato, que yo pensaba el futuro presidente, y esta muerte repentina, ¿no es cierto? Pero a su vez también, no es que salgamos del dolor, pero ha resultado impresionante la presencia popular, ¿no? Ha resultado impresionante. Es decir, yo creo que a un presidente militante le ha respondido un pueblo militante que no está dispuesto a retroceder y que está dispuesto a proseguir lo que él había puesto en marcha, ¿no? Sin pretender sacar conclusiones apresuradas de procesos que indudablemente van a dar para analizarlo mucho más a fondo, pero este tipo de conjunción entre la repentina desaparición de un político, de un dirigente, y esta repentina aparición del pueblo dando esa respuesta, ¿no? Que también fue inesperada. Inesperada, completamente inesperada. No es común, lo que quería preguntar, Ferma, que es en la pregunta, Sí. digo, no es común ni se da muchas veces. Y el tipo de presencia, porque una cosa es el cortejo fúnebre, sombrío, acongojado, y otra cosa que yo nunca había visto es ponerse delante del féretro y arengar, cantar, y cánticos y fuerza de los militantes, ¿no es cierto? Como diciendo Cristina Corazón y Cristina Fuerza. Además, mucha gente joven, es otro fenómeno también notable, ¿no es cierto? Esa gente joven que evidencia que en 7 años pasaron muchas cosas. Porque veníamos de una época en que decían la política era mala palabra, que se vayan todos, que no queden uno solo, ¿no es cierto? Y ahora nos encontramos con que muchísimas, yo percibí así, estuve un rato, me empujaron de aquí y de allá, pero bueno, pero muchísima gente joven como que se hubiera logrado un proceso de repolitización. Es decir, yo creo que esto que se le imputaba a Kirchner, que era confrontativo, que era le gustaba el conflicto, más allá de que le podía gustar o no, el conflicto estaba. El conflicto estaba en una sociedad que estaba destruida en el año 2001, ¿no es cierto? Y en el 2003 seguía con problemas graves, y desigualdades sociales tremendas, un sistema educacional destruido, un sistema previsional también en manos de la FJP. Yo creo que el conflicto estaba y él lo enfrentó, y lo enfrentó bravamente porque el Fondo Monetario le pagó y se acabó la historia, que viene a monitorear la economía, ¿no es cierto? Claro, la pregunta es si se puede modificar las cosas, si se puede transformar sin conflicto. Claro, es que si los que dicen que el conflicto no está porque quieren que el conflicto siga, que la injusticia siga. Apuestan al status quo. Y es claro, si hay injusticia, bueno, como ellos no la perciben la injusticia, pero yo creo que la afrontó en ese terreno, afrontó en el terreno del castigo a los responsables del genocidio, que se venían macaneando, ¿no? Más allá de que Alfonsín hizo el juicio a la Junta, después retrocedió y después se seguían los criminales andando por la calle, y en este sentido yo creo que fue decisivo. Y lo mismo en el aspecto latinoamericano, ¿no? El aspecto latinoamericano, haber dejado atrás las relaciones carnales para favorecer ser figura principal en el hundimiento del ALCA, y después en el UNASUR, que se va preparando durante su presidencia, que después lo corona Cristina en el 2008, evidentemente a Estados Unidos no le gusta nada, porque la patria grande reconstituida no se puede jugar como se puede jugar con cada país independiente y solito, ¿no es cierto? Mientras vamos conversando con Norberto Galazo, nos acompañan las imágenes de lo que está sucediendo en Río Gallegos, el traslado del cuerpo de Néstor Kirchner hacia el cementerio municipal de Río Gallegos, a la espera de cualquier acontecimiento. Como siempre, los compañeros en cualquier momento nos interrumpen cuando haya alguna novedad que reportar de esto. Pero, Norberto, quería preguntarte, a propósito de esto de las percepciones, ¿por qué esta evolución que se estaba dando en el pueblo, esta toma de conciencia, no tenía registro? ¿Por qué nos sorprendió a todos lo que pasó
con esto que decías vos, las manifestaciones, la plena concepción de qué es lo que se estaba defendiendo, es decir, que no se defendía a un líder o a un político simplemente por simpatía, sino por lo que había significado. Sí, porque son los anónimos, como decía Scalabrini, ¿no? Son los anónimos que no tienen presencia en los medios. En los medios se hablan pavadas, o se hablan cosas graves, como los gran cantidad de periodistas que dieron la vuelta completamente para decir lo contrario que habían sostenido siempre. Y este que es el pueblo real, el pueblo que fue capaz de estar toda una noche para poder entrar, acercarse al féretro, generalmente los medios de comunicación, salvo excepciones, ¿no es cierto?, no lo registran. Y otra cosa que yo creo que es importante también en esto es que no solo el pueblo aparece, reaparece y se presenta en el escenario político, sino que además están los ausentes. ¿Que por qué están ausentes? Porque los que están ausentes es porque están desencontrados con el pueblo, y no digo solo la derecha, que temió ir y ser silbada o enjuiciada, ¿no? Acá aparecieron algunos hipócritas a lamentarse, ¿no? Sino también los sectores que pretenden en sus fuegos de artificio y en sus delirios de representar a la clase trabajadora, que no la representan. Y cuando el pueblo se mueve y se mueve así masivamente, porque esto hay que equipararlo con el 17 de octubre, hay que equipararlo con la ascensión del gobierno de Perón o con el ascenso de Irigoyen al poder, no es una cosa común, ¿no es cierto? Esa multitud enfervorizada, el cortejo no podía avanzar hoy, el auto, por la cantidad de personas, ¿no es cierto? Así que lo veíamos ahora como se repetía en Río Gallegos claro. Yo creo que en ese sentido, y sabiendo además que Cristina es un cuadro político excepcional, de un nivel ideológico que no tiene nada que ver con el resto de la dirigencia opositora, y que además es una mujer de fuerza y de entereza, yo creo que ambos aspectos se tienen que conjugar como para asegurar la profundización de este proceso, ¿no? Que quedan algunas asignaturas pendientes, por supuesto, porque era un desastre total que estábamos viviendo en esa época de hace 7 años atrás, ¿no? Pero yo en ese sentido soy muy optimista. Creo realmente que se va a redoblar la militancia. Algo así dijo ella en las pocas declaraciones que hizo, ¿no? El lunes retomamos el trabajo y con más fuerza, una cosa así, ¿no es cierto? Así que... Cuando hablas de los ausentes, ¿qué pensás? ¿Que simplemente, como dirían los pibes del barrio, se la pierden? ¿O esto también les merecerá a ellos una reflexión y una comprensión diferente? Y yo creo que tendrán que reflexionar, ¿viste? Tendrán que reflexionar, algunos por incomprensión, otros por ambición desmedida de que siendo opositor se puede conseguir votos, otros porque no entienden. Para los que no entienden, yo he escuchado declaraciones de políticos que han dicho, bueno, sí, nosotros en realidad apoyamos todo lo que hizo bien y criticamos lo que hizo mal. Pero eso yo lo admito en mi familia, a una tía, a una prima. Eso, lo que tiene que saber un político es dónde está el enemigo principal, cuál es la correlación de fuerza, cuál es el nivel de conciencia de los trabajadores. Si es que quiere presentarse como representante de los trabajadores y quiere un mundo distinto. Porque eso es una pavada decir eso, ¿cierto? Yo creo que van a tener que reflexionar y profundamente de por qué no estuvieron. Desaparece Néstor Kirchner. Se lleva el reconocimiento de todo un pueblo y el reconocimiento, como decíamos, explicitando por qué se lo reconoce. Quienes quisieron matarlo políticamente hoy deben soportar que se termina su carrera con toda la gloria. Pero ¿qué es lo que queda en la política de este país sin Néstor Kirchner? Esa ausencia, ¿en qué se va a notar? Yo creo que puede ser que se note al principio, en la medida en que el matrimonio tenía un poco distribuidas las tareas, ¿no es cierto? El armado político era una tarea más bien de Néstor, que podía viajar al interior, etcétera, mientras la presidenta ejercía sus funciones. La presidenta no va a poder difícilmente puede hacer las dos cosas, ¿no es cierto? Es decir, hacer los vínculos con determinados políticos, los actos, etcétera, ¿no? Pero eso, bueno, eso se va a ir gestando, van a ir surgiendo los hombres capaces de cumplir ese rol. Generalmente hay que delegar tareas. Al principio supongo que ella no va a sentir solo la ausencia del compañero, sino también la ausencia de alguien que en la política cumplía un papel importante, ¿no? Pero yo creo que lo que es fundamental es que esta presencia popular de algún modo u otro va a facilitar
cubrir el vacío, ¿no? Seguramente Juan y Cecilia quieren participar también de esta charla, Norberto. Sí, profesor Galasso, estamos asistiendo a lo que vemos, los miles de jóvenes que usted citó que fueron a despedir a Kirchner, gente de distintos sectores sociales. No sabemos qué pasa con los que no vemos, con los que no fueron, con los que no estuvieron presentes, con otros argentinos. ¿Cree usted que el resto de la sociedad que no participó, de todas maneras, igual está madura para acompañar este proceso de la presidenta Cristina Fernández? Hay un sector de la sociedad, especialmente los sectores medios, que están a la búsqueda. Están a la búsqueda con bastante temor porque tienen que romper con una cantidad de mitos que se les han insuflado en la cabeza desde la escuela hasta el mal periodismo y todo eso, ¿no? Yo esto lo pruebo... ¿Qué mito? Mito, por ejemplo, de la historia mal enseñada, de que el mercado es el que asigna los recursos, de que el Estado no tiene nada que hacer, no tiene que intervenir, que nosotros somos de tez blanca y no tenemos nada que ver con los paraguayos y bolivianos. Eso es lo que nos han enseñado durante mucho tiempo. Ahora, yo tengo una experiencia de estar prácticamente dando 3 o 4 charlas por semana en el Gran Buenos Aires. Eso es lo curioso, ¿no? No tanto en la ciudad, sino en el Gran Buenos Aires, en reuniones de capacitación docente, en el profesorado de historia, donde se perciben las preguntas y en el interés de los asistentes que están replanteándose cosas. ¿Y esa clase media qué busca, cree usted? Y esa clase media está comprendiendo que fue masa de maniobra de los sectores dominantes durante mucho tiempo, que fue tomada por tonta por el gran poder mediático, que fue mal enseñada por las maestras pobres inocentemente en otro tiempo, pero sí que ya no tiene confianza en los señores que se presentan como grandes filósofos, al estilo de Marcos Aguinis o Kovalov, que aparentemente son figuras de gran peso intelectual y que en realidad no aportan nada al conocimiento de la realidad nacional, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese replanteo de los sectores medios va a jugar de una manera muy importante. Habrá sectores medios altos que preferirán jugar la suerte de los sectores poderosos, como ocurre siempre, ¿no? Son los que aspiran a que su hija algún día se case con el hijo de algún oligarca para llegar a la clase alta, ¿no es cierto? Y viajar a Europa y todas esas otras cosas. Yo quería preguntarle, sí. Digamos que el mundo general y el mundo del trabajo en particular es bastante poco alentador. ¿Cuál es el grado de autonomía, ya sea por región, por país, que podemos tener frente a esta realidad, donde el trabajo es tan escaso y donde las fórmulas del Fondo Monetario Internacional se aplican en Europa, devastando, digamos, al mundo laboral? Claro, nosotros hemos tenido un ejemplo, me parece, en la última crisis, ¿no es cierto? El gobierno aplicó medidas contracíclicas y la crisis, gran parte de la población casi no la sintió, mientras Portugal, España y Grecia estaban en un estado de desesperación y de agitaciones callejeras, ¿no es cierto? Es decir, que el hecho de que nosotros podamos gobernarnos y aplicar las medidas económicas que necesitamos y no las que nos imponen es importante. Ahora, ¿que es necesario rebajar aún más la desocupación? Sí, porque de 24 pasamos al 8,5 y hay que bajarla aún más. Cuanto la clase trabajadora tenga más fuerza, se va a verificar y profundizar este proceso que se está dando ya. La CGT de hoy no es la CGT de años atrás. Ha aparecido un grupo de sindicalistas con una mentalidad progresista, abiertos, con tal importancia de la democracia, son latinoamericanistas. Hay una serie de factores nuevos que yo creo que son muy importantes. Interesante lo que plantea. Personalmente parece que la CGT se mantiene como una estructura estable en sus figuras principales. No, por lo menos los que usted menciona quizás no son los que se ven en la primera línea. No crea, sin embargo. Sin embargo, se ven en la primera línea la aparición. Yo ayer, por ejemplo, y anteayer hablé en 2 programas, y en los 2 programas estuvo el secretario general de Canillitas, Plaini. Smith es una figura, acabo de presentarle un libro que le hice el prólogo hace poquito. Piglini lo mismo. La gente de farmacia, que es de la vieja escuela de Di Pasquale, donde está Alfredo Ferraresi. Toda esa gente es un mundo. Usted me dirá que es cierto, están allí los gordos todavía, pero están sin poder, están ahí medios arrinconados, ¿no? En la medida en que baje la desocupación, los trabajadores se van a encargar ellos mismos de democratizar. Ahora, cuando hay falta de trabajo es más difícil y hay esos elementos residuales
del viejo sindicalismo menemista, que son los que intervinieron desgraciadamente en el último suceso, ¿no es cierto?, de la patoteada, de la cosa corrupta, ¿no?, de los sindicalistas empresarios, ¿no? Por eso fue un momento de degradación del peronismo, del cual algunos supusimos que no iba a volver, que no iba a recuperarse, ¿no? Y en gran parte la recuperación se produce con Néstor Kirchner en adelante, ¿no? Los invito a compartir un momento muy emotivo en el día de ayer, sobre todo fue uno de los momentos en los que la presidenta de la Nación se quebró emocionalmente, que fue cuando una persona entre el público salió a agradecer lo que Néstor Kirchner había hecho por el campo. Presidenta, el campo también está presente, Presidenta. La Sociedad Rural de Morteros los quiere acompañar, Cristina, a vos y a Néstor. Y quiero decirle una sola cosa al pueblo argentino, porque muchas veces trataron de confundirlo algunos dirigentes del campo. Desde que Néstor y Cristina llegaron a esta casa de gobierno, nunca más se remató una sola hectárea de tierra en la República Argentina. Cuando antes en nuestro país no alcanzaban las páginas los diarios con los remates judiciales. Por eso pido, ojalá que algunos dirigentes del campo algún día tengan la valentía de pedirle perdón a este expresidente que le dio la mayor rentabilidad al campo argentino y que alguien me lo desmienta. Y además quiero agradecerle a Néstor, porque hace muy poquitos días junto al ministro Domínguez nos llamaba por teléfono hasta el último momento cuando celebrábamos la muestra lechera más grande de la República Argentina. Gracias, Néstor, gracias a Don Chanetti que nos acompañó, gracias, Domínguez, gracias, Presidenta. Mucha fuerza, sé que no es difícil, pero vas a llegar. Bueno, esto fue hoy, en las últimas horas de la despedida en la Casa de Gobierno, una declaración política con mucho peso teniendo en cuenta el contexto de la lucha del gobierno con el campo. La verdad que un testimonio impactante, profesor Galasso. Sí, yo creo que esto revela que fue una mentira de los medios que el campo es uno solo. Es decir, el conflicto principal fue con la sociedad rural. Lo que pasa es que la sociedad rural logró arrastrar una federación agraria que había cambiado su composición social y que a lo mejor también desde nuestro punto de vista no se tomaron las medidas para segmentarla y separarla, ¿no es cierto? Pero bueno, son tantos los mitos que se crean a veces los periodistas. No digo todos los periodistas, no, digo algunos. Y lo que sufrió esta presidenta y el expresidente con el tema del campo, ¿no? Claro. Uno comprende perfectamente por qué se quiebra de emoción, claro, la presidenta ante este testimonio. Norberto Galasso, te queremos agradecer tu presencia, tu acompañamiento hoy con nosotros en un día difícil, un día complicado para todos, inclusive para los que tenemos que estar frente a la cámara haciendo este trabajo, pero con la satisfacción de poder hacerlo con gente como vos que nos ayuda a pensar. Bueno, gracias. Norberto Galasso, historiador, pensador, hombre intelectual comprometido con nosotros.